La noche siempre fue el único momento en el que todo volvía a estar en su lugar. Cuando el ruido del día se apaga, cuando las luces dejan de enceguecer y el mundo empieza a respirar más lento, algo se abre adentro. No lo puedo explicar del todo, pero lo siento cada vez que cierro los ojos. Es como si el cuerpo recordara antes que la mente, como si, en la quietud, la infancia encontrara el camino de regreso. Hay noches en las que me cuesta dormir, no por ansiedad, ni por pensamientos apurados. Es otra cosa, una sensación suave, profunda, que se instala en el pecho y pide silencio. Entonces me quedo quieto, respiro, y dejo que los recuerdos vengan solos, sin empujarlos. Siempre empiezan igual. Primero aparece el olor del pasto, no el de ahora, prolijo y perfecto, sino ese pasto irregular, un poco húmedo, mezclado con tierra, el pasto de las canchas chicas, de los terrenos improvisados, de los lugares donde nadie miraba pero todos jugaban como si el mundo dependiera de eso. Después viene el sonido, una pelota golpeando contra algo duro, un paredón, un poste, una puerta vieja, ese sonido seco, repetido, que marcaba el ritmo de las tardes interminables. Tocar, devolver, acomodar el cuerpo, volver a tocar, sin pensar, sin medir el tiempo. En esas noches, cuando todo vuelve, me doy cuenta de algo. El fútbol no fue lo primero que apareció en mi vida. Antes estuvo el silencio, y dentro de ese silencio, el juego. Recuerdo caminar solo hacia la cancha cuando el sol ya bajaba, la pelota bajo el brazo, el corazón tranquilo, no había apuro, nadie me esperaba, y aún así sentía que llegaba a un lugar importante. Cada paso era una promesa, aunque todavía no supiera a qué. La cancha estaba casi vacía, algún ruido lejano, alguna voz perdida, nada más. Me gustaba llegar antes que todos, sentarme, mirar, escuchar cómo el viento movía las hojas alrededor. En ese momento, el fútbol no era esfuerzo, era presencia. Ahora, en la noche, esa imagen vuelve con una claridad que sorprende. Puedo verme chico, sentado en el borde del campo, moviendo la pelota con la suela, sintiendo su peso real. No era liviana, no flotaba, era una pelota de verdad, y eso me daba calma. Nunca jugué para ser visto, al menos no al principio. Jugaba porque algo adentro se ordenaba cuando la pelota estaba cerca, como si el mundo, tan grande y confuso, se volviera simple por un rato. Un pase, un control, un movimiento corto, nada más. Las noches actuales son distintas, pero el silencio es el mismo. Cuando todos duermen, cuando no hay mensajes ni pantallas ni expectativas, vuelvo a ese lugar, no con nostalgia, sino con gratitud, porque ahí entendí algo que me acompañó siempre: no hace falta correr para avanzar. A veces me pregunto en qué momento el juego empezó a llenarse de ruido, de miradas, de presión, de palabras ajenas. Tal vez fue inevitable, tal vez era parte del camino, pero en la noche, todo eso se va, y queda lo esencial: una pelota, un cuerpo, un espacio tranquilo. Recuerdo una noche en particular, no sé cuántos años tenía, había terminado de jugar y me quedé solo, pateando despacio contra un arco sin red. La luna estaba alta, no había nadie. Cada tiro volvía lento, como si el tiempo también estuviera cansado. Ahí, sin saberlo, aprendí a escuchar. No al público, no al entrenador. A mí, a mi respiración, al sonido del golpe justo, a ese momento exacto en el que el cuerpo sabe lo que tiene que hacer antes de que la cabeza intervenga. Hoy, cuando la noche cae y el cansancio se apoya en los hombros, vuelvo a ese recuerdo, y entiendo que no todo fue crecimiento hacia adelante,
Muchas cosas fueron volver a lo simple, volver a lo verdadero. La infancia no se fue, solo aprendió a esperar a que todo se calmara, y la noche siempre supo cómo traerla de vuelta. Con el paso del tiempo, algo empezó a cambiar. No fue de golpe, no hubo un momento exacto en el que el juego dejó de ser juego. Fue más bien como una sombra que se estira al final de la tarde. Al principio casi no se nota, después, de a poco, empieza a ocupar más espacio. Recuerdo la primera vez que sentí peso al entrar a una cancha. No era cansancio físico, tampoco miedo claro, era una sensación nueva, difícil de nombrar, como si, además de la pelota, estuviera cargando algo invisible, algo que no sabía bien de dónde venía, pero que estaba ahí. Había más gente mirando, más silencio antes de empezar, más palabras dichas en voz baja. Hoy jugás, hoy es importante, hoy hay que ganar. Palabras simples, pero pesadas cuando todavía no sabes cómo llevarlas. Esa noche, después del partido, no pude dormir enseguida, no por lo que había pasado en la cancha, sino por lo que había sentido antes. Me di vuelta en la cama muchas veces, hasta que el ruido del mundo volvió a apagarse, y entonces pasó lo de siempre. El silencio abrió la puerta. Volví a verme chico, en la cancha vacía, pateando sin nadie alrededor. Volví a sentir la ligereza del cuerpo cuando nadie esperaba nada, y entendí algo que me acompañaría siempre. El problema no era jugar con otros, sino jugar para otros. La noche me enseñó eso antes que nadie. En la oscuridad, el fútbol recupera su forma original. No hay aplausos, no hay críticas, no hay resultados, solo movimiento, solo presencia. Empecé a buscar esos momentos cada vez que podía, no siempre con una pelota, a veces simplemente sentado, respirando, dejando que el cuerpo se acomode solo, como cuando era chico y me sentaba en el borde de la cancha esperando que alguien más llegara. Había noches en las que el recuerdo era tan fuerte que parecía real. Podía sentir la textura del balón viejo, un poco duro, un poco irregular. Podía escuchar el eco del golpe contra la pared. Siempre el mismo sonido, siempre confiable. Ese sonido me ordenaba. Cuando el día siguiente traía exigencias, miradas, correcciones, yo sabía que a la noche podía volver a ese lugar, no para escapar, sino para recordar quién era cuando nadie miraba. El primer partido importante llegó sin aviso, o tal vez con demasiados avisos. Todo el mundo hablaba de eso. Yo asentía, pero por dentro solo pensaba en llegar a casa y esperar a que la noche hiciera su trabajo. Esa noche, antes de dormir, cerré los ojos y respiré como lo hacía en la cancha vacía, lento, profundo, dejando que el aire entrara sin apuro, dejando que saliera sin retenerlo. No pensé en el partido, pensé en el pasto, en el silencio, en la pelota quieta, esperando el primer toque. Al día siguiente jugué. Pasaron cosas buenas y otras no tanto, pero algo fue distinto, no porque haya hecho todo bien, sino porque no me perdía dentro del ruido. La noche me había recordado que el juego empieza antes. Empieza cuando el cuerpo está en calma. Con el tiempo, el peso volvió muchas veces. Cada etapa trae el suyo, más gente mirando, más palabras, más expectativas, pero también aprendí algo importante. El peso se vuelve más liviano cuando uno sabe dónde apoyarlo. Yo lo apoyaba en la noche. Había algo sagrado en ese momento en el que todos dormían, como si el mundo, cansado de hablar, finalmente escuchara, y en ese silencio, la infancia encontraba espacio para respirar. No volvía como una imagen exacta, volvía como sensación, como un pulso interno,
como una certeza tranquila de que, pase lo que pase, el juego seguía siendo mío. A veces me veía a mí mismo caminando solo hacia una cancha que ya no existía, o tal vez nunca había existido del todo, pero eso no importaba, lo importante era cómo me hacía sentir, ligero, presente, en casa. El ruido del día puede confundir, puede apurar, puede hacerte creer que todo depende de un resultado, pero la noche no miente. La noche muestra lo que queda cuando todo lo demás se apaga, y lo que queda, casi siempre, es el niño que jugaba sin saber por qué, y que no necesitaba saberlo. Hubo un momento en el que me di cuenta de que el cuerpo también guarda memoria, no como la mente, que recuerda con imágenes y palabras, sino de otra forma. El cuerpo recuerda con sensaciones, con tensiones, con cansancios que aparecen sin aviso, con silencios internos que piden atención. No pasó de un día para el otro, fue algo progresivo. Primero fue un cansancio leve al terminar los entrenamientos. Después, una rigidez al levantarme a la mañana. Nada grave, nada que no se pudiera seguir empujando un poco más. Pero la noche, como siempre, no se dejaba engañar. Cuando me acostaba y el mundo se apagaba, el cuerpo hablaba, no con dolor, sino con señales suaves, con una pesadez distinta, con una lentitud que antes no estaba, y en ese estado, los recuerdos volvían con más fuerza. Ya no me veía solo como el chico que jugaba sin pensar. Empezaba a verme también como el adulto que aprendió a controlar, a medir, a decidir. Dos versiones distintas, conviviendo en el mismo cuerpo. Al principio, me incomodaba esa distancia. Recordaba tardes interminables corriendo sin cansarme, y comparaba con el presente. Recordaba la liviandad de antes, y sentía el peso de ahora, no como algo negativo, sino como una verdad que costaba aceptar. Pero una noche entendí algo. Estaba acostado, respirando lento, cuando apareció una imagen distinta. No era un recuerdo exacto, era una mezcla. Me veía caminando por una cancha vacía, pero el cuerpo no era el de un chico ni el de un adulto. Era simplemente mío, sin edad clara, sin exigencias. La pelota estaba ahí, como siempre, y al tocarla, no sentí la urgencia de correr ni la obligación de demostrar. Sentí algo más profundo, pertenencia. El fútbol seguía siendo el mismo. Lo que había cambiado era la forma de habitarlo. Esa noche me di cuenta de que no se trataba de volver a ser quien fui, sino de permitir que esa versión siguiera existiendo adentro, sin competir con el presente, sin exigirle nada. El cuerpo pedía eso, no descanso absoluto, pedía sentido. Empecé a escucharlo más, a bajar la velocidad cuando podía, a aceptar que no todos los días son iguales, que hay momentos para empujar y momentos para soltar. La noche se volvió un espacio de unión. Cuando todo se calla, no hay roles, no hay expectativas, no hay versiones enfrentadas. El cuerpo, la memoria y el presente se alinean por un rato, y en ese rato, el fútbol vuelve a ser simple. A veces, antes de dormir, me imagino entrando a una cancha que no tiene tribunas, no tiene público, no tiene historia, solo pasto, aire fresco y silencio. Camino descalzo, siento la textura del suelo, respiro. En esa cancha, el niño y el adulto juegan juntos. No compiten, no se corrigen, se acompañan. Uno pone la curiosidad, el otro pone la experiencia, y el juego fluye sin esfuerzo. Entiendo entonces que crecer no fue perder la infancia, sino aprender a cargarla sin que pese, aprender a darle espacio cuando lo necesita, especialmente de noche,
cuando el cuerpo ya no quiere ruido, el cansancio se vuelve distinto. Ya no es solo físico, es un cansancio profundo, que pide calma, no distracción. Y el fútbol, en su forma más silenciosa, sabe responder a eso. La pelota quieta, el cuerpo quieto, la mente quieta, todo empieza a alinearse. La noche avanza despacio, los pensamientos se espacian. El cuerpo se acomoda en la cama como si encontrara una posición que estuvo buscando todo el día. Sé que el sueño está cerca. Lo siento en la forma en que los recuerdos se vuelven más difusos, en cómo las imágenes ya no necesitan ser claras. Antes de quedarme dormido, una última certeza aparece, suave, sin palabras exactas. No importa cuánto cambie el cuerpo, ni cuántas capas se sumen con el tiempo, hay algo que siempre vuelve cuando todo se apaga. La infancia no grita, no exige, solo espera a que haya silencio, y la noche siempre sabe cómo dárselo. Llega un punto de la noche en el que ya no hace falta pensar. No es un abandono brusco, ni una caída repentina en el sueño. Es más bien un deslizamiento lento, como cuando el cuerpo encuentra solo la postura correcta y deja de moverse. Todo se acomoda sin esfuerzo. En ese punto, la infancia ya no aparece como recuerdo. Ya no hay imágenes claras, ni escenas completas. Se vuelve algo más simple. Una sensación de calma que se instala en el pecho y se queda ahí, quieta. El fútbol, entonces, deja de ser una historia y se transforma en respiración. Inhalo, exhalo. Cada respiración es un poco más profunda que la anterior. El aire entra sin resistencia y sale sin apuro. El cuerpo ya no pide nada, ya no reclama atención, solo descansa. Si cierro los ojos, no veo canchas ni pelotas. Veo oscuridad suave, una oscuridad que no asusta, que no pesa, una oscuridad que abraza. Entiendo, sin pensarlo, que todo lo que fui sigue ahí. El chico que jugaba sin mirar el reloj, el joven que empezó a sentir el peso de las miradas, el adulto que aprendió a escuchar al cuerpo. Ninguno se perdió, ninguno quedó atrás, todos descansan juntos. La noche tiene esa capacidad. No separa, no exige elegir, une. El ruido del día ya no tiene fuerza. Las voces se apagaron, las imágenes se disolvieron. Lo único que queda es esta sensación estable, tranquila, profunda. El cuerpo se hunde un poco más en la cama, como si el descanso tuviera peso propio, como si alguien lo empujara suavemente hacia el sueño. No hay urgencia por dormir. Y justamente por eso, el sueño llega. Pienso, por última vez, que el fútbol siempre estuvo ahí para acompañar estos momentos, no como espectáculo, no como competencia, sino como lenguaje silencioso entre el cuerpo y el mundo. Una pelota quieta puede decir mucho, un campo vacío también. En la noche, todo habla más bajo, y por eso se entiende mejor. Los pensamientos ya no tienen forma, son apenas sensaciones que pasan y se van. El cuerpo se siente cálido, seguro, en casa. La infancia no vuelve para quedarse despierta, vuelve para descansar. Y cuando el descanso es profundo, ya no hace falta recordar nada más. La respiración se vuelve automática, el corazón late parejo, el cuerpo suelta. No hay final, no hay cierre definitivo, solo continuidad, como el juego que nunca se termina, solo cambia de ritmo. La noche sigue ahí, el silencio también, y en ese silencio, todo está bien.